Mi nombre es Carola García Calvo, soy investigadora en el programa de terrorismo global del Real Instituto Elcano. Hoy estoy con Fernando Reinares, investigador principal del programa, en la semana en la que se conmemora el 11º aniversario de los atentados de Madrid. Por este motivo hemos querido celebrar en el Real Instituto una conversación para hablar de cómo era la amenaza o el fenómeno del terrorismo yihadista en aquel entonces, cómo ha evolucionado hasta la actualidad, así como otros interrogantes que pueden quedar pendientes. En este sentido, Fernando, y para empezar la conversación, una reflexión que se me ocurre es que parece que en España la sociedad tiene la idea de que el terrorismo yihadista emergió o surgió con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Sin embargo, esto no es así. En los estudios empíricos que hemos publicado en el marco del programa, hablamos de que la primera detención por delitos relacionados con el terrorismo yihadista en España se produce en el año 1995 en Barcelona, siendo la primera gran operación antiterrorista en el año 1997 en la Comunidad Valenciana, que desmantela una célula del grupo armado islámico, el JIA, asentada en nuestro país. Esta operación además tiene repercusiones a posteriori en el mapa del yihadismo terrorista en España. Efectivamente, parece que la opinión pública española solo se sintió inquieta con la amenaza del terrorismo internacional a partir del año 2002, cuando se inició la crisis de Irak, y esto hizo posible que después de los atentados del 11 de marzo se estableciese con tanta facilidad una asociación entre lo ocurrido y la guerra de Irak. Ahora bien, el terrorismo yihadista, el yihadismo en general, es un fenómeno que se había introducido en nuestro país mucho antes, a mediados de la década de los 90. Concretamente fue en 1994 cuando Al-Qaeda estableció en España una de sus más importantes células europeas, una célula que estaba muy bien conectada con otros elementos de Al-Qaeda, tanto dentro como fuera de Europa. Esta célula mantuvo vínculos con la célula de Hamburgo responsable de los atentados de Nueva York y Washington, y fue desmantelada en noviembre del año 2001. No todos sus integrantes acabaron en prisión, y de acuerdo con la legislación que existía entonces y el razonamiento judicial respecto al fenómeno del terrorismo internacional del momento, hizo que algunos de los miembros de esta célula no fueran procesados y condenados como lo fueron prácticamente todos los demás. A partir de ellos es como se iniciará en marzo del año 2002 la gestación de la red terrorista del 11 de marzo, que tendrá otros dos componentes adicionales, aparte del que procede, como digo, del remanente de lo que quedó tras su desmantelamiento de la célula de Al-Qaeda en España. Para entonces, desde luego, se habían desarrollado otros núcleos yihadistas en nuestro país, vinculados, como bien has dicho, con el Grupo Islámico Armado, una organización de origen argelino pero estrechamente relacionada con Al-Qaeda, o con su sucesor, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. Es interesante incluso recordar que durante el año 2003, el año anterior a los atentados del 11 de marzo, pues en España se detuvo a más de 40 individuos sospechosos de actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Aunque el foco de atención en nuestro país de los medios, de la opinión pública, estaba situado razonablemente en el terrorismo de ETA, lo cierto es que el terrorismo yihadista se había consolidado entre nosotros y que desde al menos el año 97 existía ya la inquietud por parte de las fuerzas policiales y especialmente
de la Unidad Central de Información Exterior dentro de la Comisaría General de Información, de que fueran a perpetrar algún atentado yihadista en nuestro país. Has mencionado que la sociedad española relacionó por primera vez amenaza yihadista con el conflicto que por aquel entonces, desde el año 2002, estaba abierto en Irak. Pero ¿cuál es el contexto y cuáles son los actores y circunstancias que confluyen en el caso español para que se produjesen los atentados del año 2004? Bueno, los atentados del 11 de marzo del año 2004 son, en primer lugar, el producto de una decisión que se toma en la ciudad pakistaní de Karachi en diciembre del año 2001. La toma Amer Azizi, a quien podemos considerar como el verdadero autor intelectual, si se quiere usar la expresión, de lo que finalmente será el 11M. Amer Azizi era un miembro prominente, muy prominente de la célula de Al-Qaeda en España, que logra eludir su detención porque se encontraba en Irán cuando tiene lugar la operación Dátil, que desmantela la llamada también célula de Abu Dada, y desde allí se traslada a Pakistán. Es donde, en compañía de un operativo, de un alto operativo del Grupo Islámico Combatiente Libio, a quien conocía porque ambos habían estado entrenándose en los mismos campos de Al-Qaeda y del Grupo Islámico Combatiente Libio. Amer Azizi y este alto operativo del Grupo Islámico Combatiente Libio, llamado Abdelatif Murafik, se conocen en Afganistán porque ambos acudieron a campos de entrenamiento de Al-Qaeda y del Grupo Islámico Combatiente Libio. Amer Azizi encomienda a este individuo que traslade una serie de órdenes a aquellos miembros de la célula de Al-Qaeda en España que no han sido detenidos en el marco de la operación Dátil, y que son quienes van a empezar a formar lo que finalmente será la red del 11 de marzo a partir de marzo del año 2002, cuando se reúnen en un mismo domicilio de Madrid con ese propósito y con la decidida intención de convertir a Marruecos por una parte y a España por otra en blanco de sus acciones terroristas. Entre tanto, la decisión tomada por Azizi en Karachi en el año 2001, en diciembre del año 2001, es ratificada en Estambul en febrero del 2002 en el seno de una reunión que delegados de grupos yihadistas norteafricanos que han perdido sus infraestructuras en Afganistán después del 11 de septiembre, pues mantienen, y en la que deciden trasladar sus actividades yihadistas a los países de los que proceden o donde residen sus militantes. Una decisión que va a tener directas consecuencias primero sobre Marruecos, el 16 de mayo del año 2003, donde ya se atacó a un blanco de significación decididamente española, y después en el 11M aquí en España. Y es significativo que los atentados de Marruecos, que fueron ideados, planificados y preparados por el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y ejecutados por una serie de individuos vinculados a una asociación llamada la Red Tabía, que actuaron como operativos ad hoc, pues también introdujo en la red terrorista del 11M un componente que se añadió al primero de los componentes, al componente original, que procedía de individuos como el tunecino, como Jamal Sugan, como Said Barraj, es decir, los que no habían sido detenidos en el marco de la operación Dátil y que procedían de la misma célula de Abu Dada. A estos dos componentes se añadirá, pero ya muy tardíamente, en el verano del año 2003, es decir, cuando la red estaba constituida en lo fundamental, cuando la decisión de atentar en España había sido tomada, un tercer componente constituido por un grupo de delincuentes comunes dirigidos por un individuo llamado El Chino,
que había sido fuertemente radicalizado. Desde luego ya habría mostrado signos de radicalización a finales de los años 90, pero salió de un periodo de prisión en Marruecos todavía mucho más determinado a actuar en base a la ideología del salafismo yihadista, y que en base a la fidelidad con la que los miembros de su banda lo habían seguido durante muchos años, pues logra atraerlos a estas ideas y constituir así el tercero de los componentes de la red terrorista del 11 de marzo. ¿Y cuál fue la motivación o motivaciones que llevaron a elegir precisamente a España como objetivo de la acción terrorista? Bueno, la motivación inicial fue la venganza. Venganza contra España por haber desmantelado la principal célula de Al-Qaeda en Europa, por haber asestado a Al-Qaeda el mayor golpe en todo el mundo desde los atentados del 11 de septiembre, por haber sido un país que había destacado en la lucha contra el terrorismo yihadista, y a pesar de que esto no quedó del todo registrado en la percepción de la opinión pública, seguramente por la frecuencia con la que el terrorismo de ETA reclamaba la atención de todos, de los medios de comunicación y de la sociedad en general. La red terrorista del 11 de marzo se articula durante el año 2002 en base a este afán de venganza, y de hecho se incorporan a esta red individuos, muy notablemente Alekem Alamari, que había sido detenido en el año 97, condenado a 12 años de prisión y excarcelado por un desajuste judicial en mayo del año 2002, y que a su vez albergaba extraordinarios deseos de venganza hacia España y los españoles por lo mismo, precisamente el desmantelamiento de la célula a la que pertenecía y el encarcelamiento de sus líderes y del resto de sus militantes. Este afán de venganza es algo casi consustancial a la ideología del salafismo yihadista, y lo podemos percibir no solo en el caso español, sino en muchos otros casos. Ahora bien, el 11 de marzo, si bien se produjo como resultado de esta decisión inicial tomada por afán de venganza, y se preparó con ese propósito, fue aprobado o hecho suyo por el directorio de Al-Qaeda aproximadamente hacia finales del verano, inicios del otoño del año 2003. Al-Qaeda vio la oportunidad de hacer que unos planes para atentar en España que ya estaban en curso pudieran ser útiles en el contexto de su estrategia general, especialmente en lo que se refiere a crear divisiones entre países miembros de la coalición internacional contra el terrorismo y de distanciar a sus poblaciones respecto a los gobiernos en esta misma materia. Y si Al-Qaeda asumió, como después hemos visto claramente en sus comunicados posteriores, los atentados del 11 de marzo, fue posible porque Ahmed al-Sisi, quien decidió en primer lugar llevar a cabo algo semejante en España en diciembre del año 2001, con posterioridad se incorporó a Al-Qaeda Central. Sabemos que desempeñó distintas actividades como dirigente de unidades de Al-Qaeda que operaban en Afganistán, después en el aparato de propaganda de Al-Qaeda, y finalmente fue designado por el propio Osama Bin Laden como adjunto a Hamza Rabilla, es decir, el jefe de operaciones externas de Al-Qaeda. Esto le permitió presentar los planes en curso al directorio de Al-Qaeda y obtener de los máximos dirigentes de Al-Qaeda la aprobación para llevarlos a cabo. Tan es así que el propio al-Sisi se trasladó de Pakistán a través de Turquía
a España a finales del año 2003 para ultimar los preparativos de estos atentados, de forma que lo que inicialmente fue el deseo de materializar una venganza se vio complementado con la voluntad de los grupos norteafricanos vinculados a Al-Qaeda de llevar a cabo atentados allí donde residieran o donde hubiesen nacido sus militantes, y por último se encontró con el beneplácito del propio directorio de Al-Qaeda. Es interesante en relación a lo que cuentas y en un contexto más amplio, si extrapolamos el caso de estudio concreto del 11M al contexto o lo que estaba ocurriendo a nivel global en otros países, es interesante ver cómo en este debate entonces académico y que tanto ha trascendido, ¿no?, sobre esa yihad con liderazgo o esa yihad sin liderazgo, ¿no?, el leader-led yihad o el leaderless yihad que han mantenido abiertamente Bruce Hoffman y Mark Sageman. Es interesante ver cómo entonces el 11M demuestra una yihad efectivamente con liderazgo, ¿no? Un análisis, podemos analizar este fenómeno como una yihad en la que las organizaciones eran importantes y la que, pese a la estrategia de Al-Qaeda de descentralización tras el desmantelamiento del santuario afgano y la política de filiales o entidades asociadas, el 11M se inserta de pleno en esta evolución del terrorismo global, ¿no?, después del 2001. En efecto, tanto la toma de decisiones como el proceso de movilización de recursos humanos y materiales para llevar a cabo los atentados del 11 de marzo fue un proceso de arriba a abajo, propio de una yihad con líder. Y los atentados de Madrid constituyen un caso particularmente complejo del modo en que la amenaza del terrorismo yihadista había evolucionado en las sociedades occidentales en general y en las europeas en particular después del 11 de septiembre. Es cierto que muchos analistas, incluso algunos círculos de inteligencia, entendieron que se estaba produciendo una evolución hacia un fenómeno amorfo, sin liderazgo, sin estructuras, que tenía como principal fuente de amenaza a individuos y células independientes. La realidad es que el terrorismo yihadista estaba evolucionando hacia un fenómeno no amorfo, sino polimorfo, con una amplia variedad de actores colectivos e individuales, donde podíamos observar tanto a Al-Qaeda como a las ramas territoriales de Al-Qaeda que surgen a partir de la decisión de Al-Qaeda Central de descentralizarse para acomodarse o adaptarse a las circunstancias que se dan después del 11 de septiembre, la intervención militar en Afganistán. Tenemos a un buen número de organizaciones asociadas con Al-Qaeda, desde los talibanes afganos o Tehrik-e-Talibán Pakistán hasta el Emirato del Cáucaso, la Jemaah Islamiyya, y tenemos ciertamente individuos y células independientes que se movilizan, se articulan a sí mismas, pues, como resultado de la propaganda de Al-Qaeda. En el caso del 11 de marzo del año 2004, tenemos un componente de Al-Qaeda, una impronta de Al-Qaeda, decididamente. Tenemos un elemento que procede del grupo islámico combatiente marroquí, y este componente que proviene de un grupo de musulmanes inmersos en el ámbito de la delincuencia ordinaria. Eso está indicando no solo la complejidad que la amenaza adquiría en el ámbito europeo, sino la medida también en que esa amenaza podía ser una amenaza compuesta, es decir, que a la hora de planificar, preparar, ejecutar atentados pueden intervenir individuos que corresponden a distintas organizaciones
y que ejecutan diferentes papeles o contribuyen a la ejecución de distintos papeles en el proceso de llevar a cabo un atentado terrorista. ¿Y cómo cambia hoy la amenaza a raíz de los últimos acontecimientos en el movimiento yihadista global? Y me refiero fundamentalmente a la aparición o al surgimiento de una nueva matriz del terrorismo global, como es en la actualidad el autodenominado Estado Islámico, tras su ruptura con Al-Qaeda, y por lo tanto ya no es Al-Qaeda la única organización o la organización hegemónica en el movimiento yihadista global, sino que entra en competición otra organización. ¿Cómo cambia y cómo afecta esto también a España? Pues quizá convenga ante todo señalar que después del 11 de marzo la amenaza del terrorismo yihadista con este carácter polimorfo del que hablamos sigue existiendo en el conjunto de Europa Occidental. No solo tenemos los atentados de Londres, sino que además estuvo a punto de ocurrir un atentado de características semejantes al 11M, pero en el metro de Barcelona a inicios del año 2008. Pudieron desbaratarse tentativas para ejecutar en Europa atentados múltiples semejantes a los ocurridos en la ciudad de Mumbai durante el año 2010, y entre medias de todo esto pues ha habido incidentes terroristas perpetrados por individuos no afiliados expresamente a una determinada organización. Cuando Osama Bin Laden es abatido en Abbottabad y ese mismo año se inician los procesos de transformación política en distintos países del mundo árabe, muchos dan por descontado que ese es el golpe de gracia para Al-Qaeda y que a partir de ese momento no veríamos otra cosa que un declive del terrorismo yihadista en su conjunto. Bueno, la realidad es que Al-Qaeda no estaba sino esperando la oportunidad propicia para aprovecharse de la inestabilidad y de los conflictos que emanaran de esos procesos que se habían abierto en algunos países del mundo árabe. Así además lo revelan algunas de las cartas o documentos recogidos en Abbottabad y que han sido hechos públicos recientemente. Y después de la ruptura entre Al-Qaeda y la que hasta entonces había sido su rama territorial en Irak y hoy llamado Estado Islámico, pues tenemos un yihadismo global con dos matrices que rivalizan entre sí por ver quién atrae a más organizaciones y a más adeptos. Hace bien poco el grupo, la organización yihadista nigeriana Boko Haram ha hecho pública su alineamiento, su alianza con el Estado Islámico, que a su vez cuenta fuera de Siria e Irak con colonias en Libia y con grupos afines en Túnez o en Egipto, mientras que Al-Qaeda mantiene su rama en el sur de Yemen y por el momento una alianza aún fuerte con los talibanes, tanto pakistaníes como afganos, así como una rama en el Magreb y otra recientemente creada para el subcontinente indio. Esto significa en conjunto que estamos ante un yihadismo global más extendido de lo que nunca ha estado y como consecuencia de todo ello probablemente también ante una amenaza terrorista procedente de ese yihadismo global que en algunos países se expresa como una insurgencia yihadista que incluye al terrorismo como parte de su más amplio repertorio de violencia colectiva, pero que para el conjunto de las sociedades occidentales constituye una verdadera amenaza yihadista que probablemente no ha sido nunca tan elevada desde los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington. Y ya para terminar,
quedándome con este último apunte sobre la amenaza que suponen para las sociedades occidentales, ¿en qué medida la sociedad española está hoy más preparada que en el año 2004 para afrontar esta amenaza, o qué asignaturas todavía tenemos pendientes? En el año 2004 la sociedad española no era suficientemente consciente de la trayectoria del yihadismo en nuestro país y de la amenaza que suponía. Y como he dicho antes, apenas se asociaba la percepción de una amenaza procedente del terrorismo yihadista a lo que estaba ocurriendo en Irak. Creo que hoy la prensa presta una mayor atención a lo que tiene que ver con el terrorismo yihadista, la brutalidad del Estado Islámico o de Boko Haram permiten a nuestros ciudadanos tener una mejor aproximación a la naturaleza de este fenómeno. Ya no se trivializa respecto a las operaciones policiales que tienen lugar en España, donde, por cierto, el terrorismo yihadista, el yihadismo en general, ha sufrido una extraordinaria transformación en los últimos años. Como bien sabes, porque se deriva de nuestros propios estudios, entre 1996 y el año 2012, solamente un 5% de los condenados por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista había nacido en España, y apenas un 15% era español, en su mayoría naturalizados, sirios o marroquíes, por lo común naturalizados españoles. Mientras que en estos momentos, o más concretamente desde el año 2013, el 70% de los individuos que han sido detenidos en nuestro país por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista pues son españoles, y de esos 8 de cada 10 nacidos en España, sobre todo nacidos en Ceuta y Melilla. Y aunque nuestro país no se encuentra entre los más afectados por la movilización yihadista en España, en el conjunto de Europa, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca o Suecia, bien sea en términos absolutos o bien respecto al tamaño de su población, se están viendo mucho más afectados que España por esa movilización yihadista. La nuestra está bastante más focalizada en Ceuta y Melilla, aunque ha habido detenciones también en áreas de Cataluña y de Madrid. Pero lo más importante es que ha surgido este terrorismo home ground, este terrorismo autóctono, y eso es una transformación fundamental que incide decisivamente sobre la evolución futura del fenómeno y de la amenaza que implica. La gran mayoría, desde que se produjo la ruptura entre Al-Qaeda y el ahora llamado Estado Islámico, pues han acudido a Siria o Irak, o se han movilizado en favor del Estado Islámico, que resulta mucho más atractivo que Al-Qaeda, claro, porque Al-Qaeda ofrece a los jóvenes musulmanes europeos en general y españoles en particular, pues el pasar a formar parte de una organización clandestina que vive en condiciones adversas en el Hindu Kush o en el Sahel o al sur de la península arábiga, mientras que lo que hace el Estado Islámico es invitar a estos nuevos jóvenes musulmanes, una apelación que tiene sobre todo incidencia en aquellos jóvenes que están atravesando un ciclo, un momento de su ciclo vital particularmente vulnerable. Hablamos por las razones de que sea. Un fenómeno muy vinculado a las segundas generaciones. Muy vinculado a segundas de generaciones, que afecta a varones por debajo de los 39 años, y que, insisto, pues están siendo mucho más atraídos hacia el Estado Islámico que hacia Al-Qaeda, porque acudir a Siria e Irak para ellos no es pasar a formar parte de una organización, sino pasar a convertirse en miembros de una nueva sociedad ordenada de acuerdo con una lectura rigorista del Corán y adquirir
su identidad como miembros de la nación del Islam y contribuir con ello a la expansión del califato a partir de su actual ubicación en Siria e Irak. Eso explica, como bien sabes, y creo que sería oportuno además que comentaras, que ahora haya un porcentaje de mujeres movilizadas por parte de organizaciones yihadistas que no se conocía en el pasado y que tienen una función muy concreta a la cual acuden en relación con el Estado Islámico y con el califato. Claro, hombre, desde luego desde el punto de vista español la movilización de mujeres es algo efectivamente totalmente novedoso, y es que hasta el año 2013 no hay ninguna mujer condenada en nuestro país por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, y en la evolución del fenómeno hay muy poquitas detenciones. Sin embargo, a partir de 2013 y en el contexto de las operaciones antiterroristas relacionadas con la movilización, captación, radicalización y posterior envío de individuos al conflicto de Siria e Irak, ya se han producido numerosas detenciones de mujeres. Efectivamente, Estado Islámico tiene una política de captación muy selectiva, y es que para efectivamente colonizar el territorio, el califato del que estabas hablando, es decir, en este proyecto de vida que se está ofreciendo a los jóvenes, las mujeres cumplen pues la función fundamental, pues no solo de apoyo a los yihadistas que combaten en primera línea, sino también la de procreación y la de traer pues nuevos individuos para la lucha. También es reseñable mencionar la labor, la exitosa labor de captación que tienen las mujeres a través de sus redes sociales. Se ha demostrado que las mujeres, a través de sus cuentas en Twitter o en Facebook, etcétera, tienen una gran habilidad para captar a otras mujeres a unirse a la causa. Es por eso que Estado Islámico ha centrado su campaña también en las mujeres, y prueba de ello en nuestro país es que se desarticuló a finales de 2014 una red exclusivamente dedicada a la captación de mujeres. Pero bueno, para terminar ya, y si te parece, algunos apuntes de futuro, cómo puede en el futuro darse respuesta a la amenaza que en la actualidad supone el terrorismo yihadista. Bueno, España debe continuar dotándose de medios, instrumentos, agencias altamente especializados en la prevención y lucha contra el terrorismo internacional. Eso quiere decir buenas capacidades de inteligencia, eso quiere decir coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad, eso quiere decir una muy buena cooperación internacional, especialmente con países que son vitales a estos efectos para España, son Marruecos, nuestro vecino del sur, y Francia, nuestro vecino del norte, en primer lugar. Y yo diría también que además de adaptar con flexibilidad nuestras normas antiterroristas y las capacidades de nuestras agencias de seguridad, yo diría que es importante, por un lado, el implementar con éxito programas de radicalización allí donde existen focos de prevención de la radicalización. De prevención de la radicalización. Perdón, de prevención de la radicalización. Sí, allí donde existan focos. Y en segundo lugar, pues educar a la sociedad española para que sea más resiliente ante la eventualidad de que en nuestro país vuelvan a cometerse en algún momento atentados yihadistas como el 11M o de inferior magnitud, pero que en todo caso no nos dividan como nos dividió el 11 de marzo, que tengamos conciencia de que existe una amenaza seria, que no lo es solo para nosotros, pero que también lo es para nosotros, y que será imposible en el conjunto de la sociedad europea
que todos los planes terroristas puedan ser desbaratados en alguna fase de su planificación o preparación por los servicios de inteligencia o por las fuerzas policiales, que para los terroristas tener éxito significa poder llevar a cabo con éxito un atentado de los muchos que tratan de ejecutar, y que para nosotros pues será un desafío el sufrir solamente uno, y que ese desafío es un desafío que debemos afrontar pues con el conocimiento de la realidad de esta amenaza suficiente para que sus consecuencias, además de las víctimas mortales y de los heridos que ocasionan, pues no supongan también una quiebra de la convivencia social entre españoles o entre musulmanes residentes en España y el resto de la población. Desde luego comparto contigo la necesidad, tu preocupación por la sensibilización hacia el fenómeno para una mejor respuesta ante eventuales incidentes de esta naturaleza. Pues muchísimas gracias, Fernando, y desde luego desde el programa de terrorismo global del Real Instituto Elcano seguiremos trabajando no solo para el mejor conocimiento del fenómeno, de cómo ha sido y cómo evoluciona, sino pues para efectivamente aportar conocimiento empírico para una mejor toma de decisiones. Muchas gracias, Carola.